Señor. Bueno, pues esta tarde, mientras estaba orando, pues yo sentía por unos versículos en los cuales, mientras cantaban las hermanas, estaban cantando una alabanza que decía que somos un instrumento en el cual tenemos que ser procesados, en el cual el cristiano pasa por una circunstancia que a veces son buenas y otras son malas. Pero sí es verdad que muchas veces necesitamos esa circunstancia para ir formándonos. Porque igual que el oro, para que sea puro, tiene que ser procesado, pasar por unos procesos. Por eso el Señor ponía un pasaje y dice en Génesis capítulo 13 y 12, habla de Abraham, que dice que viene de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán con su sobrino Lot. Y dice pues que allí ellos pues, ambos tenían ganado y los pastores pues los pastoreaban, los sacaban. Y dice que llegaron a la circunstancia en que los pastores de Abraham y de Lot empezaron a discutirse entre ellos, porque dice que iba pasando como su tierra, que a él le tocaba pastar a ellos. Se quejaban por el alimento de los seres que llevaban los pastores, de las ovejas, de las cabras, de lo que fuera que llevaran, ¿no? Entonces Abraham sale al encuentro y le dice: no va a haber problema, este es el problema. Y le dice a su sobrino: de todo lo que ves, ¿dónde quieres estar tú? Y dice que miró hacia alrededor, dice que había una montaña y un prado. Y el sobrino, con astucia e inteligencia, diciendo: si me está dejando elegir, ya elegí dónde está el prado verde, para que mis animales coman, tengan comida, puedan dar leche, salir los animales de ellos, para que estuvieran bien. Pero muchas veces no es lo que nosotros vemos, o lo que nosotros parece ser que es bueno para nosotros. Ahí es donde está la bendición del cristiano. Por eso Abraham dice: pues vete para allá y yo partiré hacia la montaña. En una montaña no hay muchas posibilidades de ver que es un llano donde puedes pastorear las ovejas, comer hierba, pero sí es verdad que Abraham caminaba con Dios. Y yo te digo a ti en esta tarde, quizás estás pasando por un proceso en el cual no entiendas, en el cual te veas como en una montaña, en el cual no puedes vivir, hablando dentro de la espiritualidad, pero déjame decirte algo: confía en las manos del Señor, porque el Señor es el que va contigo. No tenemos que confiar en lo que creamos que nosotros es bueno, porque dice la palabra del Señor que el corazón es más engañoso que toda cosa. Por eso muchas veces debemos actuar en ese paso de fe, como hizo Abraham. Abraham, antes de salir de su tierra, paró en una ciudad en la cual había muchos mercaderes, venían muchos barcos, habitaban, entonces había mucha mercancía, ellos vendían y ganaban. Pero dice que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y él iba a dar prosperidad, iba a sacar una descendencia de él. Y si es verdad que muchas veces a los cristianos, por culpa de no salir de nuestra comodidad, no vemos esa bendición. Y necesitamos caminar en fe, porque estamos en el tiempo de la fe. Y lo más importante es caminar en la palabra del Señor. No es lo mismo saber de la palabra que vivir de la palabra. Abraham no era informado, sino que vivía a través de las cosas que le decía Dios. Le pidió que sacrificara a un hijo suyo, y él no dudó. Él había dicho: pero ¿por qué? Si es la única descendencia que tú me has dado, en la cual tú me has prometido que va a haber una grande descendencia, que voy a ir a matarlo. Pero sin en cambio no dijo nada. Dice que se levantó de madrugada, despertó a su niño, va hacia la montaña, le pregunta, dice: Padre, llevamos todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y dice que Abraham le dijo: Dios proveerá. ¿Cuántas veces nos contamos dificultades en las cuales queremos respuestas y siempre queremos saberlo todo antes de tiempo? ¿Por qué no dejamos que Dios sea el que actúe en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos esa necesidad siempre de querer las cosas al momento? El Señor tiene trato con cada uno de nosotros, pero tenemos que determinarnos a la palabra del Señor. Muchas veces nos pasan cosas por no obedecer a su palabra. Por eso, este es uno de los mensajes que es muy facilito, pero sí es verdad que nos va a hacer mucho bien. Porque el Señor tiene un propósito para ti y para mí. Y yo te digo, dentro de las cosas de Dios, el ser humano, el cristiano y la cristiana, pueden pasar por dos tormentas. Está la tormenta de disciplina,
Esa es la tormenta en la cual Dios te manda. Por ejemplo, a Jonás le dijo, ve a Nínive, ve y predica. Y Jonás se levantó y se fue, al contrario, pensando que ahí no iba a estar Jehová. Paga su pasaje, se monta en el barco, se va a lo más profundo y dice que se queda dormido. Y ahora dice que empieza a haber una gran tormenta. Quizás en tu vida haya tormentas en las cuales tú no entiendas, muchas veces tú no lo veas, que ese es el momento que tienes que hacer y te quieres apartar a un lado de la presencia del Señor. Pero yo te digo en esta tarde, ¿dónde te meterás que el ojo de Dios no te vea? Porque lo dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y cada uno de los que vemos aquí en esta tarde somos escogidos por el Señor. Por eso no te pongas a la voluntad. Debemos saber entender y escuchar la voz de Dios. Por eso cuando el capitán del barco va y despierta a Jonás, dice, despierta, que merecemos, reza a Dios que tú tengas. Pero él sabía por qué era. Hay circunstancias los cristianos que sabemos cuál es el momento en que estamos pasando, pero no queremos hacernos hacedor de lo que es. El Espíritu Santo muchas veces nos golpea a que hagamos cosas de las cuales nosotros no queremos hacer. Y muchas veces pues nos viene la tormenta de la disciplina. Es una tormenta en la cual no es simplemente mala, sino que te está forjando. Te está llevando para llevarte a un propósito donde necesitas confiar en las manos del Señor. Porque hoy más que nunca necesitamos confiar. Si no vivimos en el Espíritu, ¿cómo vamos a discernir las cosas del Señor? Hay necesidad en el ser humano, dentro de la espiritualidad, que se encuentra en la oración y en el ayuno, que se encuentra leyendo la palabra. Pero ¿cuántas veces el Espíritu de Dios nos golpea y no hacemos caso? ¿Cuántas veces te dice dentro de tu mente, ora, y nosotros le decimos, más después, ayuna, bueno, la semana que viene, lee la palabra, ahora más adelante, o más tarde la leo? Son disciplinas que vienen a través de nosotros. Jonás, ¿por qué le vino esa tempestad? Porque se puso contra la voluntad de Dios. Como dice nuestro hermano, la desobediencia a contraer consecuencias. El Señor quiere formarte. Le dijo, ve a Nínive, que le fuera acostado de Nínive. Y si cuando Dios te habla, Dios cumple su palabra. ¿O habéis visto algún pasaje que Dios diga algo y no se cumpla? El ser humano de por sí falla. Pero a través de nuestros errores debemos aprender cada día a discernir la voz espiritual. Estamos faltos hoy en día en las iglesias de saber escuchar la voz de Dios, de saber lo que necesitamos en cada instante, en cada momento, cómo debemos de movernos en el ambiente del Espíritu. ¿Pero por qué? Porque estamos hechos de naturaleza pecaminosa, una naturaleza que busca el bienestar de nosotros. Pero también tenemos que recordar que tenemos de nosotros, dentro de nosotros, el Espíritu. Y el Espíritu es lo que te dice que te inclina hacia las cosas de Dios. Así que hay tormenta que no es culpa de Dios ni de nadie, es culpa tuya y culpa mía, igual que Jonás, por nuestras decisiones. Por eso, toma decisiones adecuadas al Espíritu. No te quieras precipitar. Busca siempre la voz de Dios. Y ahora tú me dices, ¿cómo se busca la voz de Dios, Juanjo? Y yo tengo aquí un pasaje que te puede hacer bien. Y se encuentra en Lucas, en Mateo que diga 14, 25, y dice, pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar. Los discípulos al verlo andaron sobre las aguas y se pensaron y dijeron, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Hay muchas veces que en la tormenta no buscamos las cosas de Dios, sino buscamos en nuestra fuerza, en nuestro refugio. Pero Pedro aquí le responde y dice, si eres tú, Señor, dime que vaya hacia ti sobre las aguas. Qué buenos son la gente, los cristianos y las cristianas, que oyen la voz de Dios y actúan conforme le hablan. Cuando le dice ven,
Pedro actúa en fe. Qué bueno que la gente actuemos en fe cuando el Señor nos diga algo. Que no dudemos a pegar ese paso de fe que pegó Pedro. Dice que pegó el paso y dice que andó sobre las aguas y se iba acercando, y conforme se iba acercando dice que desvió su vista de su mirada y se hundió. Habrá momentos en la vida del cristiano que caminamos en fe, que es esta época de la gracia, y habrá momentos en que nos vamos a hundir, pero por eso no te preocupes, porque si el Señor te ha llamado a que venga hacia Él no te va a dejar hundirte, no te va a dejar que te ahogues, sino que va a salir a tu encuentro, va a extender esa mano. Por eso necesitamos buscar de las cosas de Dios. Más que nunca lo necesitamos. Mi hermano Saúl, puede coger Ezequiel 36, 27. 26, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. ¿Lo habéis escuchado bien, hermano? Dice que Él mandará su espíritu sobre nosotros, para que andemos en sus mandamientos y su estatuto. Pero para andar en su mandamiento y estatuto, necesitamos nosotros también hacer un pequeño esfuerzo. Porque nosotros debemos trabajar en la presencia del Señor. Necesitamos también alimentarnos espiritualmente. Igual como en la carnalidad, cuando tenemos hambre, comemos alimentos, necesitamos también comer de la espiritualidad. Habrá momentos que el Espíritu te diga que necesita oración. ¿Dónde está esa gente que se mueve en adoración? ¿Por qué Elías, cuando dice que oraba, el Señor escuchaba sus oraciones? Elías era un hombre como tú y como yo. Era un hombre imperfecto. No era perfecto, pero sí era justo. Se esforzaba por las cosas de Dios. Por eso yo te digo a ti en esta tarde, esfuérzate a que el Espíritu sea quien te vaya guiando. Necesitamos tener un oído presto a la voz de Dios. Quizás a lo primero nos cueste. A lo mejor a lo primero no vamos a entenderlo. A lo primero te va a costar, pero el Espíritu te va a ir adaptando esa voz que es agradable. Eso que te hace que tu corazón no te empuja, sino que te sale a ti solo. Por eso cuando Samuel estaba en el templo con el sacerdote Elí, dice que Dios lo llamaba. Y ahí iba el sacerdote. ¿Me has llamado? Dice, no te he llamado. Así, para no ser canso, hasta 3 veces. Pero cuando el sacerdote le dice, cuando escuches esa voz, dime, he aquí tu siervo te escucha. Necesitamos saber decir, he aquí tu hijo te escucha también. Porque el Señor también tiene planes aquí en la tierra y necesita a nosotros. Por eso dice que somos vasijas, portadores de salud. Pero necesitamos pagar ese precio también de dedicarle tiempo a Dios. Cada día, cada instante de tu vida. Si hoy estás tú aquí, es porque el Señor lo ha permitido. Si sigues respirando, es porque el Señor te ha guardado. Tenemos tanto que agradecer al Señor que no nos damos cuenta de las cosas tan sencillas. Y buscamos siempre lo que más quiere resaltar. Y eso es lo que queremos hacer. Pero déjame decirte algo con un ejemplo. Cuando empezamos a edificar un edificio, se echa el cimiento, se construyen las paredes, se mete la instalación, después se repella, se pinta y se amuebla. Pero cada uno tiene un trabajo. Uno será más costoso, otro más fácil, pero lo importante es trabajar en esta obra de Dios. Da igual que esté atrás o que estemos adelante. Tan importante es como el de atrás como el de adelante. Todos somos uno en Cristo. Porque necesitamos más que nunca saber discernir la voz del Señor. Muchas veces
No somos conscientes de cuando Dios nos habla. Tú sabes en el Antiguo Testamento lo que fueran dado a ellos los reyes por tener el privilegio que tenemos nosotros de poder entrar a la presencia del Señor cada vez que queramos. Cuando el Señor estaba en la cruz, no fueron los clavos lo que lo mantuvieron. ¿Sabes qué es lo que fue lo que lo mantuvo? El amor hacia ti. Porque dice que antes de ir a la cruz, hablando con Pedro, dice que le dijo: no, Señor, me voy a poner yo en contra. No, tú no vas y dices, tú no sabes lo que dices. Apártate de mí. Dice, si yo quisiera, le diría a mi padre que me mandara una docena de ángeles y vendría. Pero el Señor no. El Señor lo mantuvo en la cruz, el amor hacia nosotros. Qué amor tan bueno el que tuvo Jesús por nosotros. Y nosotros estamos aprendiendo de aquel que murió y resucitó, aquel que padeció. Estamos pagando, como dice Lucas, quien quiera seguirme que coja su cruz y me siga. La cruz son padecimientos espirituales, padecimientos carnales. Pero igual que Él padeció, nosotros también podemos padecer. Pero con la ayuda de Él vamos a ir hacia adelante. Pero necesitamos confiar en Él. No tenemos que ser gente como con duda. Por ejemplo, Tomás estaba y le dijo a los discípulos: hasta que mis dedos no metan el dedo en su llaga y en su costado, no lo creeré. Y eso es un pasaje muy bonito. Es un pasaje en el cual el Señor nos da un privilegio mayor que a ellos. Porque le dice: Tomás, tú que has visto y no has creído, bienaventurados los que no me ven y me creen. Necesitamos sacar el espíritu de Pedro en el Pentecostés. Que cuando venga el espíritu golpeando a tu vida, que sepas lo que tienes que hacer. No te preocupes por las palabras que tienes que decir, porque el Señor va a poner palabras en tu vida. Igual que le dijo a sus discípulos: no os preocupéis cuando se lleven a la sinagoga o se encierren, porque yo pondré palabras en vuestra boca. Porque aquel que nos custodia, aquel que nos guarda, es quien habla a través de nosotros. Qué bueno es que paguemos el precio de la cruz. Qué bueno es que estemos como cuando Pablo y Silas, en los momentos afligidos, en los momentos golpeados, en el amor profundo donde no vemos luz, que empieces a alabar a Jehová, que empieces a cantar al Señor. Y cuando menos te lo esperes, las puertas serán abiertas. El Espíritu vendrá y que temblará todo. Por eso te digo, cuando te tiemble tu espíritu, cuando te tiemble tu cuerpo, por algo que el Señor te mande, no dudes. Sal hacia adelante, no temas. El enemigo viene para quitarte lo que él ya no puede alcanzar. Satanás ya está sentenciado y juzgado, pero él solamente busca echarte fuera. Y hoy en día, ¿estás vestido con toda la armadura de Dios? Necesitamos en la iglesia gente adoradora, gente que esté dispuesta a participar de las cosas de Dios, gente que busque la espiritualidad más que nadie. Necesitamos vivir el día a día como el último, porque solamente lo que hoy podemos hacer nosotros es el presente de ahora. Esta noche no sabemos si es la venida del Señor. Por eso no te preocupes por el mañana ni el pasado. Procúrate en el presente, de mirar tu estado espiritual y de decir: ¿cómo me encuentro, Señor, delante de tu presencia? Hay un pasaje en el cual un publicano y un fariseo van al templo a orar. Y dice que el fariseo decía: gracias, Señor, porque no soy como este. Porque yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo predico en las plazas. Pero dice que el publicano no era ni digno ni de entrar, sino que se puso atrás del todo. Dice que se golpeaba el pecho. Pero qué bueno que reconozcamos cuando uno es un pecador. Dice el Señor que el que se fue justificado fue ese publicano. Un publicano era muy mal visto para los judíos. Un publicano era un recaudador de impuestos. Para que vosotros entendáis, era como que le iba hecho una tradición a los judíos para trabajar con los romanos para cobrarle dinero para el imperio romano.
Pero cuando llega la palabra del Señor a nuestra vida, no hay nada que te impida soltar todo eso. Si lo dice su palabra, que por nosotros no somos salvos, ni por nadie, somos por su palabra y por su muerte y resurrección. Entonces yo en esta tarde os quiero animar que la tormenta que te ponga, no temas. Busca de las cosas del Señor. Mira tus circunstancias. Escucha la voz de Dios y actúa conforme el Señor quiera. Hay situaciones que no se ganan peleando. Hay ocasiones que se ganan orando y ayunando. El verdadero cristiano no pelea. El verdadero cristiano solamente obedece a la voz de Dios. Y si alguien te justifica, es Dios. Pero para eso tenemos que vivir la espiritualidad más que nunca. Por eso Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? La carne tienta a tirarse a las placeres de este mundo. Por eso tenemos que pelear cada día. Dice: no golpeo al aire, sino que me golpeo a mí mismo. Necesitamos golpearnos espiritualmente a nosotros mismos, para que la carne no nos doblegue a hacer las cosas malas, sino que viva el espíritu por encima de la carne, para que cuando te vean sea ese portador de luz que Dios quiere que seamos ahí fuera. Las personas, te voy a decir algo, se convierten simplemente por el testimonio que tú vives. Muchas veces no hace falta hablar, simplemente tú vas andando por la calle y cuando te ve, dice: mira el cambio que ha dado el hermano y la hermana, verdaderamente un hijo de Dios. Muchas veces no hace falta ni hablar, simplemente necesitamos consagración, necesitamos subir al monte, donde cuando bajó Moisés, bajó resplandeciente. Qué bueno que los cristianos y las cristianas de la Iglesia del Sur puedan ser gente resplandeciente para la gente de ahí fuera. Necesitamos brillar más que nunca. Y voy a cerrar el mensaje como dijo Salomón. Era un hombre que iba hecho de todo en la tierra, era rico, no tenía necesidad de nada, dice: todo lo que mis ojos han querido lo han tenido, pero llegó a la conclusión, siendo ya viejecito, que dice: vanidad de vanidades, de nada sirve si no estoy en la presencia del Señor. Por eso, busca en lo más íntimo de tu vida y de tu corazón la consagración. La consagración te va a acercar a los pies de Dios. Y cuando estamos a los pies de Dios, no hay demonio que pueda oponerse. Ni problema ni circunstancia. Simplemente dar el paso de fe cuando escuches la voz de Dios. Igual que Pedro andó por las aguas, tú tienes que andar en el Espíritu. Pero recuerda, si te caes, no te preocupes. Vuelve a mirar a los ojos de Cristo Jesús y Él sabrá tu encuentro. Porque dice Jeremías 33:3: aclama a mí y yo te responderé. Y lo que Dios dice lo cumple. Que Dios os bendiga y hasta otra, que el Señor lo permite.